En el verano de 1944, mientras las tropas aliadas avanzaban por Europa Occidental, más de 375.000 prisioneros de guerra alemanes fueron trasladados a campos de detención en territorio estadounidense, con la agricultura norteamericana enfrentando una crisis laboral sin precedentes debido al reclutamiento masivo. El Departamento de Guerra implementó un programa autorizado por la Convención de Ginebra que permitía el empleo de estos prisioneros en trabajos agrícolas. Lo que comenzó como una solución pragmática revelaría encuentros humanos que ninguno de los bandos había anticipado. Eric Bauer nunca imaginó que la guerra lo llevaría a los campos de maíz de Nebraska. Capturado en Normandía, esperaba campos de concentración crueles, hambre, quizás tortura. En cambio, un granjero estadounidense le extendió un azadón y le señaló los surcos interminables bajo el sol de agosto. La tierra olía a posibilidades que la propaganda nazi jamás mencionó. Friedrich Keller, veterano endurecido, observaba, con desconfianza calculada, mientras Mary Thompson les servía limonada fría sin temor aparente. El sheriff Walter Green fumaba en la cerca, vigilante pero distante. Esta es la historia de los prisioneros de guerra alemanes que quedaron impactados cuando los estadounidenses los dejaron trabajar en granjas. Una historia donde el enemigo descubrió que sus captores desafiaban todo lo que les habían enseñado a creer. El camión militar atravesó las planicies de Nebraska levantando una estela de polvo dorado que se disolvía lentamente en el aire caliente de julio. Eric Bauer, sentado entre otros 18 prisioneros alemanes, observaba por las rendijas, de la lona, el paisaje interminable que se extendía en todas direcciones como un océano verde y amarillo. Las espigas de maíz se mecían suavemente bajo el viento cálido, creando un susurro que contrastaba brutalmente con el estruendo de artillería que todavía resonaba en sus pesadillas. Apenas 3 semanas atrás, yacía herido entre los escombros de un pueblito francés, convencido de que su captura significaba el fin de todo. Ahora, mientras el vehículo frenaba frente a una granja de madera blanca rodeada de campos cultivados, Eric sentía una perplejidad que superaba cualquier miedo. Esto no se parecía en nada a lo que los oficiales nazis les habían prometido sobre el cautiverio en manos enemigas. Friedrich Keller, sentado junto a él, mantenía la espalda rígida y la mandíbula apretada con una disciplina que ni siquiera la derrota había logrado quebrar. A sus 36 años había sobrevivido a África del Norte, Italia y finalmente Francia, acumulando cicatrices y una desconfianza visceral hacia cualquier cosa que oliera a clemencia enemiga. Observó como un hombre robusto de unos 50 años, vestido con overol azul manchado de tierra, se acercaba al camión sin arma visible, solo con un sombrero de paja que protegía su rostro curtido del sol implacable. Junto a él caminaba una mujer joven de cabello castaño recogido en una trenza práctica, cargando una jarra de agua que brillaba tentadoramente bajo la luz. Friedrich reconoció inmediatamente el tipo. Granjeros estadounidenses, probablemente con hijos en el frente europeo, y sin embargo aquí estaban, recibiendo prisioneros alemanes como si fueran trabajadores temporales. La ironía era tan absurda que casi resultaba ofensiva. El sheriff Walter Green bajó de la cabina del conductor con una parsimonia que hablaba de años controlando situaciones tensas sin necesidad de alzar la voz. Su uniforme caqui estaba impecable pese al viaje, y llevaba el cinturón con revólver, ajustado a la cadera derecha con la familiaridad de quien ha portado armas toda su vida adulta. Se quitó el sombrero Stetson y se secó la frente con un pañuelo antes de dirigirse en inglés al granjero, su voz grave resonando clara en el silencio expectante. Eric no entendía las palabras exactas, pero el tono era inequívoco, pragmático, directo, desprovisto de odio o triunfalismo. Green señaló hacia los prisioneros y luego hacia los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como si estuviera asignando tareas ordinarias en una mañana ordinaria. Para un soldado alemán educado en la propaganda que pintaba a los estadounidenses como bárbaros sedientos de venganza, esta normalidad resultaba profundamente desconcertante. Mary Thompson sintió el nudo en su estómago mientras observaba a los hombres descender del camión uno por uno, sus uniformes alemanes desteñidos y remendados, rostros demacrados que mostraban el cansancio de la derrota, pero también algo más: cautela, confusión, incluso alivio mal disimulado. Su padre, John Thompson, había insistido en participar del programa de trabajo de prisioneros, pese a sus reservas iniciales, argumentando que los campos no se cosecharían solos y que sus 2 hermanos mayores estaban peleando en el Pacífico. La lógica era implacable. Necesitaban brazos, y estos hombres necesitaban trabajo. Aún así, Mary no podía evitar sentir la extrañeza de servir agua fresca a soldados que hace apenas semanas intentaban matar estadounidenses. Sus manos temblaron levemente mientras llenaba los vasos de hojalata, consciente de las miradas que pesaban sobre ella,
evaluándola con la misma incertidumbre que ella sentía hacia ellos. El crujido de la grava bajo las botas militares alemanas sonaba extrañamente fuerte en la quietud del mediodía. Erich aceptó el vaso de agua de manos de Mary con un movimiento torpe, murmurando un danke automático antes de recordar dónde estaba. Ella no pareció ofendida, simplemente asintió y continuó sirviendo al siguiente prisionero con eficiencia mecánica. El agua estaba sorprendentemente fría, probablemente sacada de un pozo profundo, y el sabor limpio contrastaba brutalmente con el agua turbia que habían bebido durante semanas en el campo de tránsito. Friedrich bebió en silencio, su mirada moviéndose metódicamente por el entorno. La casa de 2 pisos con porche amplio, el granero rojo en excelente estado, la cerca bien mantenida, el tractor John Deere reluciente estacionado junto al cobertizo de herramientas. Todo hablaba de prosperidad, orden, de una América que la guerra no había tocado directamente. Era exactamente el tipo de escenario que los líderes nazis usaban para justificar la envidia y el resentimiento hacia Estados Unidos. Pero estar aquí, sosteniendo un vaso ofrecido sin hostilidad, transformaba la propaganda en algo hueco y risible. En territorio enemigo, Erich Bauer descubrió que las armas más desconcertantes no eran balas ni cadenas, sino la normalidad inesperada de la bondad. El sol de agosto caía implacable sobre los campos de maíz cuando John Thompson distribuyó las herramientas entre los prisioneros con instrucciones en un inglés lento y gesticulado que intentaba compensar la barrera del idioma. Azadones, hoces, rastrillos, palas, implementos agrícolas que ninguno de estos soldados había esperado empuñar como prisioneros de guerra. Erich tomó el azadón asignado, sintiendo el peso del mango de madera gastada que conservaba las muescas y marcas de años de uso. La textura áspera contra sus palmas todavía suaves de soldado le recordó dolorosamente su infancia en Baviera, cuando ayudaba a su abuelo en la pequeña huerta familiar antes de que la guerra lo consumiera todo. Friedrich, por su parte, inspeccionó la hoja de su herramienta con ojo crítico, evaluando el filo y el equilibrio con la misma seriedad que alguna vez dedicó a revisar su rifle Mauser. El trabajo manual era trabajo manual, pensó, y un soldado disciplinado no necesitaba odiar a su enemigo para cumplir una tarea asignada. Los primeros surcos fueron torpes, descoordinados, una danza incómoda entre hombres que compartían la fatiga, pero no el idioma ni la confianza. El sheriff Green los observaba desde la sombra de un olmo centenario, fumando cigarrillos Camel con la paciencia de quien entiende que la vigilancia efectiva no requiere intimidación constante. Ocasionalmente intercambiaba palabras con John Thompson, quien caminaba entre las filas de prisioneros corrigiendo técnicas con gestos prácticos y sin condescendencia. Mary circulaba con jarras de agua fresca cada hora, una rutina que pronto adquirió el ritmo de un ritual silencioso. Sed compartida, alivio compartido, humanidad compartida en gotas que caían por gargantas resecas sin importar el uniforme. El olor a tierra removida se mezclaba con el sudor colectivo, creando una fragancia primordial que trascendía nacionalidades. Erich notó que trabajar la tierra producía un cansancio diferente al del combate, agotador pero limpio, sin el terror constante de la muerte inminente. A media mañana, uno de los prisioneros más jóvenes, un muchacho de Hamburgo llamado Klaus, cometió el error de descansar demasiado tiempo sobre su azadón, la fatiga venciendo la cautela. Friedrich se acercó rápidamente y le murmuró algo en alemán con tono cortante que hizo que el joven se enderezara inmediatamente y retomara el trabajo con renovado vigor. Green observó el intercambio sin intervenir, reconociendo la dinámica jerárquica que existía incluso entre prisioneros derrotados. John Thompson también lo notó y asintió imperceptiblemente hacia Friedrich, un reconocimiento tácito de que el veterano alemán estaba manteniendo el orden entre sus compatriotas. Era una extraña alianza no verbal. El granjero estadounidense y el soldado alemán colaborando para mantener la productividad sin necesidad de órdenes explícitas o amenazas. La guerra había creado enemigos, pero el trabajo compartido estaba creando algo más complejo y difícil de definir. El almuerzo llegó al mediodía bajo un sol que convertía el aire en una sustancia densa y pegajosa. Mary y su madre, Sarah Thompson, habían preparado sándwiches de jamón, queso y tomate, junto con jarras de té helado que brillaban como ámbar líquido bajo la luz intensa. Los prisioneros fueron conducidos a la sombra del granero, donde se habían dispuesto mesas de caballete de madera sencillas pero robustas. Erich observó incrédulo cómo le entregaban un plato real con comida abundante, no las raciones mínimas que había anticipado. El pan era fresco, suave, sin el moho que caracterizaba las provisiones militares alemanas en los últimos meses de campaña. Friedrich comió en silencio, masticando lentamente,
procesando no solo el alimento sino la implicación perturbadora de que sus captores los alimentaban mejor que su propio ejército en los últimos tiempos. El sabor del tomate maduro explotó en su boca con una dulzura que casi dolía por lo mucho que le recordaba épocas menos brutales. John Thompson se sentó en el extremo de una mesa, no exactamente con los prisioneros pero tampoco alejado, una distancia que reconocía la separación necesaria sin subrayarla innecesariamente. Bebió su propio té helado mientras observaba a los hombres comer con el apetito inevitable del trabajo físico intenso bajo el calor. Mary notó cómo algunos prisioneros comían con urgencia hambrienta, mientras otros, como Friedrich, mantenían una dignidad estudiada incluso en el acto de satisfacer el hambre. El sheriff Green permaneció de pie, su presencia constante pero no opresiva. El revólver en su cadera un recordatorio silencioso de que esta hospitalidad tenía límites. Cuando Eric terminó su sándwich y miró el plato vacío con algo parecido a la vergüenza por haber comido tan rápido, Mary le ofreció otro sin palabras, solo un gesto simple que él aceptó con un danke susurrado que sonó más a oración que a agradecimiento. En los campos de Nebraska, Friedrich Keller aprendió que el enemigo podía desarmar con un sándwich de jamón lo que años de propaganda nunca lograron construir. Las semanas siguientes establecieron un ritmo que transformó la extrañeza inicial en algo parecido a la rutina, aunque nunca completamente desprovista de la tensión subyacente que define la interacción entre cautivos y captores. Eric descubrió que su cuerpo, endurecido por meses de campaña militar, se adaptaba rápidamente al trabajo agrícola, encontrando incluso cierto consuelo en la previsibilidad del esfuerzo físico sin balas silbando cerca. Cada mañana, el Al-Els 200 camión los recogía del campamento de prisioneros a las 6. Todavía bajo la luz rosada del amanecer que teñía las planicies interminables de colores imposibles. El olor del café que Sarah Thompson preparaba en la cocina de la granja llegaba hasta los campos, una promesa de humanidad que contrastaba dolorosamente con el café aguado y amargo que recordaba de las trincheras. Friedrich seguía manteniendo su postura militar, despertando a los demás prisioneros con puntualidad prusiana, pero incluso él había empezado a relajar imperceptiblemente los hombros cuando cruzaba la cerca de la granja Thompson. Mary comenzó a notar detalles individuales que la propaganda de guerra había convenientemente omitido. Klaus, el joven de Hamburgo, tarareaba melodías melancólicas mientras trabajaba, canciones que sonaban más a nostalgia que a marchas militares. Un prisionero mayor llamado Otto tenía manos de artista, dedos largos y sensibles, que manejaban las herramientas con una delicadeza casi reverente, y ella supo más tarde por el sheriff Green que había sido carpintero antes de la guerra. Eric, con su rostro todavía juvenil marcado por cicatrices recientes, tenía ojos que buscaban constantemente aprobación en el trabajo realizado, como un estudiante ansioso por demostrar valía. Friedrich era el único que mantenía una distancia, deliberada, cumpliendo cada tarea con eficiencia militar, pero sin nunca cruzar la línea invisible hacia algo que pudiera interpretarse como camaradería. Sin embargo, Mary lo había sorprendido una tarde mirando hacia el horizonte con una expresión de anhelo tan profunda que tuvo que apartar la vista para no invadir ese momento de vulnerabilidad no intencional. El sheriff Green, por su parte, había desarrollado un sistema de vigilancia que dependía más de la observación paciente que de la autoridad ostentosa. Fumaba sus Camel interminables bajo el olmo, los ojos entrecerrados no por desconfianza sino por el sol implacable, mientras observaba la dinámica que se desarrollaba en los campos. Había visto suficiente de la vida para saber que la mayoría de los hombres, despojados de uniformes y propaganda, querían las mismas cosas básicas: seguridad, dignidad, un propósito que no implicara matar o morir. Estos alemanes no eran diferentes. Cumplían sus cuotas de trabajo, no causaban problemas. Incluso habían empezado a responder con asentimientos cuando John Thompson señalaba una tarea bien hecha. Green sabía que en pueblos vecinos otros sheriffs reportaban intentos de fuga ocasionales, altercados entre prisioneros, resistencia pasiva. Pero aquí, en la granja Thompson, algo diferente estaba ocurriendo. Una especie de armisticio no oficial, basado no en tratados sino en el reconocimiento mutuo de que el trabajo compartido era preferible a la enemistad estéril. Una tarde de Wednesday, mediados de agosto, mientras cosechaban patatas bajo un cielo que amenazaba tormenta, John Thompson intentó una conversación más allá de los gestos habituales. Se acercó a Friedrich con una fotografía arrugada que sacó del bolsillo de su overol. Dos jóvenes con uniformes del ejército de Estados Unidos, sus hijos Mark y David, sonriendo con la confianza invencible de la juventud antes de embarcar hacia el Pacífico. Friedrich observó la imagen con expresión indescifrable.
Luego sacó lentamente de su propia camisa una fotografía igualmente arrugada. Una mujer de rostro sereno y dos niños pequeños, una niña y un niño, fotografiados frente a una casa de piedra en algún pueblo alemán. Ambos hombres se miraron en silencio, sosteniendo las imágenes del otro con cuidado reverente, un intercambio que no necesitaba palabras porque trascendía el idioma. El trueno retumbó en la distancia y las primeras gotas comenzaron a caer, pero ninguno de los dos se movió durante largos segundos, unidos momentáneamente por el peso universal de tener a quienes amas expuestos a la violencia de un mundo enloquecido. Eric observó el intercambio desde su posición varios surcos más allá, sintiendo algo cambiar en su comprensión fundamental de esta guerra. La propaganda nazi había pintado a los estadounidenses como materialistas sin alma, monstruos capitalistas que solo entendían el lenguaje de la fuerza bruta. Pero aquí estaba John Thompson, compartiendo la vulnerabilidad más profunda posible con un soldado enemigo, el miedo por sus hijos. Y Friedrich, el veterano endurecido que mantenía distancia estudiada, había respondido con igual vulnerabilidad, ofreciendo el retrato de su propia familia como un puente sobre el abismo de la enemistad. Cuando la lluvia arreció y todos corrieron hacia el cobijo del granero, Eric sintió las gotas frías golpeando su rostro como una especie de bautismo, lavando capas de certezas que ya no podía sostener. El olor de la tierra mojada se elevó, intenso y vigorizante, y por primera vez desde su captura permitió que algo parecido a la esperanza germinara en el espacio donde antes solo había resignación. En el silencio entre un trueno y otro, dos padres reconocieron que la guerra los había convertido en espejos rotos del mismo dolor. El verano se deslizaba hacia el otoño con esa gradualidad engañosa de las grandes planicies, donde los cambios sutiles de temperatura y luz anuncian transformaciones inevitables mucho antes de que las hojas comiencen a caer. Los campos de maíz, ya cosechados, mostraban sus tallos secos balanceándose al viento como esqueletos dorados que crujían con sonido de papel antiguo. Los prisioneros alemanes habían pasado de ser presencias extrañas y potencialmente peligrosas a formar parte del paisaje cotidiano de la granja Thompson, sus rutinas sincronizadas con los ritmos agrícolas de manera tan natural que Mary a veces olvidaba momentáneamente que estos hombres vestían uniformes enemigos. Eric había ganado peso, su rostro recuperando la redondez juvenil que el hambre y el combate habían robado, y sus manos desarrollaban los callos característicos del trabajo manual constante. Friedrich seguía siendo el primero en llegar cada mañana, pero ahora intercambiaba sentimientos breves con John Thompson que contenían un respeto mutuo ganado en surcos compartidos bajo el mismo sol implacable. Sin embargo, no todos en el pueblo veían con buenos ojos esta creciente normalización. En la iglesia metodista, durante los servicios dominicales, Mary había escuchado murmullos de desaprobación apenas disimulados. Tratar a los nazis como trabajadores comunes. ¿Qué dirán nuestros muchachos cuando vuelvan? La señora Henderson, cuyo hijo había muerto en Anzio, evitaba deliberadamente a los Thompson en el mercado del sábado, su silencio más condenatorio que cualquier palabra. El reverendo Miller había dedicado un sermón entero a la importancia del perdón cristiano, pero sus ojos buscaban específicamente a la familia Thompson en la congregación, como si necesitaran el recordatorio más que otros. Mary sentía el peso de esas miradas. La presión silenciosa de una comunidad dividida entre la necesidad práctica de mano de obra y el resentimiento moral hacia cualquier cosa que pareciera suavizar las líneas claras entre nosotros y ellos. El olor del incienso durante la misa se mezclaba con su ansiedad, creando una náusea que no tenía nada que ver con el estómago. Una mañana de principios de septiembre, el sheriff Green llegó con noticias que alteraron el equilibrio frágil. Un prisionero alemán de un campo vecino había intentado fugarse, resultando herido durante la captura. El incidente había generado alarma en los periódicos locales y presión del gobierno estatal para aumentar la vigilancia y reducir la excesiva liberalidad en el trato a los prisioneros. Green convocó a John Thompson en privado, su voz grave cargada de pragmatismo teñido de pesar. «Necesito que entienda que esto cambia las cosas, John. Habrá más inspecciones, más restricciones. No puedo seguir siendo tan flexible como hasta ahora». Thompson escuchó en silencio, masticando un tallo de trigo con la misma expresión impasible que mantenía durante las tormentas de granizo. Preocupación contenida bajo capas de fatalismo campesino. Sabía que la burocracia y el miedo público podían destruir en días lo que semanas de trabajo compartido habían construido. El café que Sara había servido se enfriaba en tazas olvidadas sobre la mesa de la cocina, testimonio silencioso de conversaciones difíciles. Cuando los prisioneros llegaron esa mañana, sintieron inmediatamente el cambio de atmósfera. Green estaba más visible, más presente, su mano descansando con frecuencia casual pero deliberada cerca de la pistola en su cadera.
John Thompson distribuyó las tareas con menos gestos amistosos, su voz más cortante, como si estuviera reconstruyendo deliberadamente las distancias que se habían estrechado. Mary evitó contacto visual directo al servir el agua, sus movimientos eficientes pero despojados de la calidez incipiente que había empezado a caracterizarlos. Eric sintió la frialdad como un golpe físico, su estómago contrayéndose con ansiedad que no había experimentado en semanas. Friedrich, más experimentado en leer las dinámicas de poder, entendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Alguien, en algún lugar, había recordado a todos que seguían siendo enemigos, y esa memoria colectiva exigía la restauración de barreras apropiadas. El crujido de las hojas secas bajo sus pies mientras caminaban hacia los campos sonaba ahora como reproches, como advertencias de lo frágil que siempre fue esta paz. Durante el almuerzo, comido en silencio más pesado que en semanas, Otto dejó caer accidentalmente su vaso de hojalata, que rodó por la mesa produciendo un tintineo desproporcionadamente ruidoso. Todos se tensaron simultáneamente. Un reflejo condicionado de meses esperando que los errores pequeños desencadenaran violencias grandes. Green se movió levemente, su mano acercándose instintivamente a la pistola antes de detenerse conscientemente. El momento pasó sin incidente, pero dejó un residuo amargo. El recordatorio de que la confianza construida era más delgada de lo que ninguno quería admitir. Erich notó cómo Mary recogía el vaso con manos temblorosas, su rostro pálido bajo el sol que había bronceado su piel durante el verano. Cuando sus miradas se encontraron accidentalmente, vio en sus ojos el mismo miedo que sentía, no miedo de violencia física, sino miedo de que la humanidad compartida que habían descubierto fuera insuficiente para resistir las presiones de un mundo todavía en guerra. El sabor del sándwich en su boca se volvió ceniza y tuvo que forzarse a tragar. Erich aprendió que en tiempos de guerra, el acto más subversivo no es la rebelión, sino el simple reconocimiento de que el enemigo también es humano, y que ese reconocimiento tiene un precio que todos deben pagar. Las semanas siguientes transcurrieron bajo una nube de tensión que transformó el trabajo, compartido en algo más parecido a una coreografía de desconfianza ritualizada. El sheriff Green ahora traía consigo a un deputy joven llamado Thomas Miller, sobrino del reverendo, cuya mirada de halcón seguía cada movimiento de los prisioneros con una intensidad que bordeaba la hostilidad abierta. Miller no había visto combate directo, pero su hermano mayor había caído en las Ardenas, y esa pérdida se manifestaba en la rigidez de su postura, en la forma en que su mano descansaba perpetuamente sobre la culata de su rifle. Los prisioneros alemanes respondieron con la única defensa disponible: una obediencia exagerada, una sumisión performativa que borraba cualquier rastro de la camaradería incipiente que había comenzado a florecer. Eric mantenía la mirada baja, concentrándose obsesivamente en cada surco, cada planta, como si la perfección en el trabajo pudiera protegerlo del cambio de atmósfera. El olor acre del miedo volvía a impregnar el aire, mezclándose con el aroma dulzón de las manzanas maduras que ahora cosechaban en los huertos de la granja. Friedrich reconoció los signos de una situación deteriorándose con la claridad que solo da la experiencia en múltiples frentes de batalla. Había visto cómo las tensiones acumuladas podían explotar en violencia súbita cuando se permitía que la presión aumentara sin válvula de escape. Durante los descansos mantenía conversaciones susurradas en alemán con los otros prisioneros, recordándoles la importancia de no dar ninguna excusa, ningún pretexto para justificar medidas más duras. Klaus, el joven de Hamburgo, había empezado a tener pesadillas que lo hacían despertar gritando en el barracón, reviviendo no las batallas pasadas, sino el miedo renovado de que esta relativa libertad se evaporara como los sueños al amanecer. Otto, el carpintero, tallaba compulsivamente pequeñas figuras de madera durante las noches, sus dedos necesitando ocupación constante para no temblar con la ansiedad que todos compartían. El sonido del cuchillo contra la madera resonaba en la oscuridad del barracón como un mantra contra el caos, cada corte preciso un acto de resistencia silenciosa contra el desorden emocional. Mary observaba el cambio con una tristeza que le pesaba en el pecho como una piedra. Las conversaciones en la mesa familiar se habían vuelto tensas, su padre masticando en silencio mientras su madre servía la cena con movimientos mecánicos que delataban preocupación profunda. Una noche, Mary escuchó sin querer a sus padres discutiendo en voz baja en la cocina, el murmullo de voces tensas filtrándose bajo la puerta de su habitación. John Thompson argumentaba que el trabajo aún necesitaba hacerse, que los prisioneros no habían dado motivo alguno de queja, que castigar a todos por las acciones de uno en otro campo era injusto según cualquier estándar moral. Sara respondía con voz quebrada por la preocupación, no por los prisioneros, sino por su propia familia, por cómo el pueblo los miraba ahora con desconfianza, por los rumores que circulaban sobre simpatías nazis,
por el miedo a que cuando Mark y David volvieran del Pacífico, descubrieran que sus padres habían sido demasiado amables con el enemigo. El tintineo de platos siendo lavados en el fregadero puntuaba la conversación, un ritmo doméstico que contrastaba brutalmente con la magnitud emocional de lo discutido. El punto de quiebre llegó una tarde de octubre cuando el Deputy Miller acusó a Eric de haber tomado una manzana del huerto sin permiso. Era una acusación técnicamente correcta pero trivial. Los trabajadores siempre habían podido comer fruta mientras trabajaban, una práctica tácitamente permitida por John Thompson como parte del trato no escrito. Pero Miller insistió en convertirlo en un incidente formal, su voz elevándose con una indignación que tenía poco que ver con la manzana y mucho que ver con heridas que no tenían nada que ver con Eric. El joven alemán se quedó paralizado, sosteniendo la fruta a medio comer, sus ojos moviéndose entre Miller, Green y Thompson buscando comprensión de qué había violado exactamente. Friedrich dio un paso adelante instintivamente, preparándose para intervenir, pero Green levantó una mano deteniéndolo con un gesto que era simultáneamente advertencia y súplica de calma. El momento se extendió como goma elástica a punto de romperse, todos conscientes de que lo que ocurriera a continuación definiría no solo el destino inmediato de Eric, sino la naturaleza fundamental de todo lo que había ocurrido en estos campos durante meses. John Thompson se quitó lentamente el sombrero de paja, lo sostuvo en sus manos grandes y callosas, y habló con una deliberación que hizo que cada palabra resonara con peso de autoridad ganada no por uniforme, sino por décadas de integridad inquebrantable. Explicó en inglés claro, dirigiéndose a Miller pero hablando para todos, que en su granja los hombres que trabajaban bajo el sol podían comer la fruta que cultivaban, porque eso es lo que hacía un ser humano decente con quienes lo ayudaban a mantener la tierra productiva. No era sobre las reglas, dijo, sino sobre reconocer que el trabajo honesto merecía respeto básico, sin importar el uniforme que uno vistiera debajo de la camisa de trabajo. Miller abrió la boca para protestar, pero Green intervino con voz tranquila pero firme, sugiriendo que quizás era momento de recordar que Estados Unidos trataba a sus prisioneros con la dignidad que esperaban que otros países mostraran hacia los soldados estadounidenses capturados. El silencio que siguió estaba cargado con la textura de decisiones morales siendo pesadas en tiempo real, y cuando Miller finalmente bajó la mirada y retrocedió murmurando algo ininteligible, Eric sintió las piernas temblarle con un alivio tan intenso que tuvo que apoyarse contra un árbol para no caer. En el sabor agridulce de una manzana prohibida, Eric descubrió que la dignidad humana a veces se defiende en los campos más inesperados, por las personas menos predecibles. Noviembre llegó con ese frío cortante de las praderas que parece penetrar hasta los huesos sin importar cuántas capas de ropa se usen. Los campos ahora descansaban bajo el primer manto de escarcha, la tierra endureciéndose en preparación para el invierno largo que se avecinaba. El trabajo había cambiado de naturaleza: reparación de cercas, mantenimiento de equipos, preparación del granero para el almacenamiento invernal. Los prisioneros alemanes trabajaban ahora en espacios más cerrados, lo que paradójicamente aumentaba tanto la intimidad como la tensión de su presencia. Eric había aprendido suficiente inglés básico para entender órdenes simples y responder, con frases torpes pero funcionales que arrancaban, ocasionales sonrisas de Sarah Thompson cuando confundía hammer con ladder o usaba yesterday, para referirse a cualquier momento del pasado. Friedrich mantenía su distancia característica, pero incluso él había empezado a enseñar algunas palabras en alemán a John Thompson durante los momentos de descanso, un intercambio lingüístico que servía como puente frágil sobre el abismo de la enemistad. Una tarde gris, Mary recibió una carta de su hermano Mark desde una isla del Pacífico cuyo nombre había sido censurado con tinta negra. Leyó las líneas cuidadosamente redactadas que decían mucho sin decir nada, las frases genéricas sobre el clima y la comida que intentaban ocultar experiencias que probablemente nunca compartiría completamente. Pero había una sección que la hizo detenerse, releyendo las palabras varias veces como si pudieran cambiar de significado. Capturamos a unos japoneses la semana pasada. Son hombres también, Mary, aunque sea raro admitirlo. Uno de ellos me mostró una foto de su familia antes de que lo llevaran al campo de prisioneros. Me hizo pensar en papá mostrando fotos de nosotros a extraños. La guerra es extraña de formas que nunca imaginé. Las palabras flotaron en su mente mientras servía el café de la tarde, observando a Eric reparar meticulosamente una sección de cerca con la concentración de alguien que encuentra propósito en los detalles más pequeños. El vapor del café se elevaba en espirales que se disolvían en el aire frío, efímeras como todas las certezas que alguna vez creyó absolutas. Friedrich recibió su propia carta esa semana, entregada a través de los canales oficiales de la Cruz Roja Internacional que permitían comunicación limitada entre prisioneros y familias en Alemania.
La letra de su esposa Greta era apretada y económica, aprovechando cada centímetro del papel permitido, y las noticias eran una mezcla de alivio y angustia cuidadosamente dosificada. Los niños estaban bien, habían sobrevivido a los últimos bombardeos aliados, refugiándose en el sótano, pero la casa había perdido parte del techo y el invierno se acercaba sin suficiente carbón para calefacción. Greta no se quejaba directamente, nunca lo hacía, pero Friedrich podía leer entre las líneas el cansancio, el miedo contenido, la soledad de criar 2 niños en una ciudad que se desmoronaba bajo el peso de una guerra que todos sabían perdida pero que nadie podía detener. Dobló la carta con cuidado reverente y la guardó junto a la fotografía arrugada en el bolsillo de su camisa, presionándola contra su pecho como si pudiera cerrar la distancia física que lo separaba de todo lo que amaba. Esa noche, en el barracón de prisioneros, Friedrich hizo algo inusual. Compartió partes de la carta con los otros hombres, su voz grave resonando en la oscuridad mientras describía la situación en Alemania, con una franqueza que rompía la negación colectiva que todos habían mantenido. Habló de ciudades bombardeadas, de raciones cada vez más escasas, de niños creciendo entre ruinas y sirenas de alarma aérea. Klaus lloró silenciosamente en su litera, pensando en su madre anciana en Hamburgo, una ciudad que sabía había sido devastada por incendios. Otto talló su madera con más fuerza, las astillas saltando como lágrimas de madera. Eric se quedó inmóvil, procesando la confirmación de lo que sospechaba, que mientras ellos comían sándwiches de jamón y dormían en barracones calientes en Nebraska, su patria agonizaba lentamente bajo el peso de decisiones tomadas por hombres que nunca pagarían el precio completo de su arrogancia. El sonido del viento golpeando las paredes del barracón era como gemidos de un mundo fracturado, y ninguno de ellos pudo dormir profundamente esa noche, perseguidos por fantasmas de hogares que quizás ya no existían. John Thompson había escuchado la conversación sin querer mientras hacía su ronda nocturna de inspección del perímetro, su alemán limitado suficiente para captar la esencia emocional si no todos los detalles específicos. De regreso en su casa, compartió lo escuchado con Sarah mientras se preparaban para dormir, su voz cargada con una complejidad de emociones que reflejaba el nudo moral en el centro de todo esto. Por un lado, sus propios hijos arriesgaban sus vidas contra soldados alemanes y japoneses en frentes lejanos. Por otro, estos hombres que trabajaban su tierra eran simultáneamente enemigos y víctimas, perpetradores de una guerra iniciada por su nación y víctimas de decisiones que la mayoría probablemente nunca apoyó completamente. Sarah se acurrucó contra él bajo las mantas, su cuerpo cálido un consuelo contra la confusión moral de tiempos que no permitían respuestas simples. A través de la ventana, las estrellas brillaban indiferentes sobre campos que habían sido testigos silenciosos de encuentros humanos que desafiaban la lógica clara de amigo y enemigo, nosotros y ellos. Friedrich comprendió que las guerras se pelean en frentes oficiales, pero se ganan o pierden en las cartas que atraviesan océanos cargadas de verdades que ningún comunicado militar jamás admitirá. Diciembre transformó las planicies en un paisaje monocromático donde el cielo gris se fundía con la tierra blanca en un horizonte difuso que borraba todas las distinciones. La primera nevada seria del invierno cayó con la persistencia suave pero implacable de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Los prisioneros alemanes trabajaban ahora mayormente en interiores, realizando tareas de mantenimiento en el granero, donde el calor de los animales y el heno almacenado creaban un microclima que contrastaba dramáticamente con el frío exterior. El olor a madera, cuero y sudor de ganado se mezclaba con el aroma del café que Sarah traía en termos grandes, una bondad práctica que seguía ocurriendo a pesar de todas las tensiones previas. Eric había cumplido 20 años en cautiverio, una celebración marcada solo por un pedazo extra de pastel de manzana que Mary le había ofrecido sin ceremonia, un gesto pequeño que contenía universos de significado no expresado. Friedrich observaba estos intercambios con algo que podría haber sido nostalgia o quizás envidia de la capacidad de los jóvenes para encontrar esperanza en circunstancias que a él solo le producían cansancio existencial. La víspera de Navidad llegó con una tormenta de nieve que obligó a cancelar el transporte de los prisioneros de regreso al campo. El sheriff Green tomó la decisión pragmática de permitirles quedarse en el granero durante la noche, una decisión que requirió llamadas telefónicas tensas a superiores y la asunción personal de responsabilidad por cualquier problema. John Thompson y Mary prepararon el espacio con mantas extras y una estufa de leña que llenó el granero de un calor seco y resinoso. Sarah insistió en preparar una cena de Navidad real, no las raciones estándar, argumentando que si Cristo había nacido en un establo, entonces honrar su nacimiento en un granero con hombres lejos de casa era apropiado, de maneras que la iglesia del reverendo Miller probablemente no aprobaría.
pero que ella sabía en su corazón que eran correctas. El pavo asado, las papas, el relleno, los arándanos. Una comida estadounidense tradicional servida en platos de hojalata a hombres alemanes que comieron en silencio, algunos con lágrimas deslizándose por rostros curtidos mientras recordaban navidades en hogares que quizás ya no existían. Después de la cena, Klaus sacó una armónica que había logrado mantener escondida durante su captura, el instrumento pequeño apareciendo de su bolsillo como un milagro de metal y esperanza. Comenzó a tocar Stille Nacht, la melodía flotando en el aire cálido del granero, con una pureza que trascendía idiomas y uniformes. Mary reconoció la canción inmediatamente, su propia infancia llena de esa misma melodía cantada en inglés como Silent Night. Sin pensar, comenzó a tararear junto con la armónica, su voz clara y joven uniéndose al metal que temblaba con el aliento de un soldado alemán. Sarah se unió, luego John, sus voces creando una armonía improvisada que llenó el granero con algo que ninguno podía nombrar, pero todos reconocían. Un momento de paz robado a una guerra que rugía en continentes distantes. Friedrich permaneció en silencio, pero sus labios se movían con las palabras en alemán, su voz inaudible pero presente. Y cuando Erich comenzó a cantar abiertamente, su tenor joven elevándose por encima de los demás, algo se rompió y se recompuso simultáneamente en el espacio entre ellos. El sheriff Green, sentado en una bala de heno cerca de la entrada, fumaba su cigarrillo y observaba la escena con ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. Pero incluso él sintió la garganta apretarse con emociones que no había experimentado desde que su propio hijo había nacido décadas atrás. Aquí, en este granero en medio de Nebraska, mientras afuera la nieve caía y la guerra continuaba destrozando el mundo, existía este momento imposible de humanidad compartida. No era perdón, no exactamente, ni tampoco olvido de lo que cada bando había hecho al otro. Era algo más complejo y más simple simultáneamente. El reconocimiento de que todos eran prisioneros de fuerzas más grandes que ellos, que la propaganda y el odio eran construcciones frágiles que se desmoronaban ante realidades básicas como el hambre compartida, el trabajo compartido, la música que tocaba las mismas cuerdas emocionales sin importar en qué idioma se cantara. El humo de sus cigarrillos se elevaba en espirales lentas, dibujando patrones efímeros que se disolvían como todas las fronteras cuando se las observaba lo suficientemente de cerca. Cuando la canción terminó, el silencio que siguió no fue incómodo, sino reverente, como si todos necesitaran un momento para procesar lo ocurrido. Eric miró a Mary a través del espacio del granero, sus ojos encontrándose en una comunicación que no necesitaba palabras. Ambos habían entendido algo fundamental sobre la naturaleza humana que ninguna cantidad de propaganda podría borrar. Friedrich cerró los ojos, presionando la carta de su esposa contra su pecho, enviando pensamientos a través de océanos y montañas hacia niños que crecían sin padre, hacia una mujer que enfrentaba sola el colapso de un mundo. Otto talló una pequeña figura de la Natividad en un trozo de madera, sus dedos trabajando con devoción silenciosa para crear belleza en medio del caos. John Thompson intercambió una mirada con Sarah, una conversación matrimonial completa transmitida en segundos. Habían hecho lo correcto, sin importar lo que el pueblo pensara, sin importar las complicaciones que pudieran venir. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo campos donde semanas atrás hombres de naciones enemigas habían trabajado juntos cosechando maíz. Y en esa cobertura blanca había una promesa temporal de que bajo suficiente nieve todas las fronteras desaparecen. En la noche más silenciosa del año más ruidoso del siglo, voces en dos idiomas cantaron la misma canción y descubrieron que la paz no se declara, se practica, un momento frágil a la vez. Los prisioneros de guerra alemanes que trabajaron en granjas estadounidenses entre 1943 y 1946 regresaron eventualmente a una Alemania devastada, pero muchos mantuvieron correspondencia con las familias que los habían empleado. Algunos emigraron a Estados Unidos años después. Los campos de Nebraska, Iowa, Kansas y otros estados fueron testigos silenciosos de encuentros humanos que desafiaron la lógica de la guerra, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la dignidad compartida puede florecer en los lugares más inesperados.